claramente oportuno y a tiempo para explicar el 2020. Te explica clarito. Ellos tuvieron que recurrir al shock de cambio de moneda porque ya el gradualismo, el goteo para defender el dólar, meter dinero negro en el sistema blue para bajarlo, autorizando a los exportadores a truchar y evadir para que te pongan un billete de negro para bajar el precio, la brutal emisión para sostener gasto público sin ningún tipo de crecimiento que lo haga sustentable. La recesión para bajar la inflación no da resultado, tendrían que ser muchos años de desocupación grave para que tuviera algún resultado y sería mínimo, dice Surruil. Por todos estos motivos, que son la descripción de la economía de hoy, cambiamos la moneda, somos rupturistas, congelamos precios y salarios, olvídate del ascenso social de clase, congelamos y generamos con la nueva moneda un nuevo tipo de cambio, una nueva forma de la economía. Y Alfonsín auguraba un profundo cambio cultural, el que todos te dicen que van a producir y todos te explican. Conclusión, no avanzamos una mierda. Desde la década del 80 para acá estamos parados en el mismo lugar, dando vueltas en círculo con esta clase política corrupta, hija de puta, salvo con Néstor Kirchner, donde rompió el círculo y avanzó unos casilleros, murió y volvimos 50 casilleros para atrás con Cristina y acá estamos. Después vino Macri y ahora esto. Por eso el plan del Australverso, que está en marcha, que es una posibilidad cierta para el año que viene dentro de los planes de Guzmán, son la descripción alfonsinista del fracaso de los 80 traído al 2020. Este gobierno está acabado, la economía es un desastre, no tienen salidas por la vía ortodoxa, hay que ser heterodoxo, creativo, hay que salir de la idea de que lo que se debe se paga, aunque sea ilegal. Hay que salir de la idea de que honrar las deudas de la corrupción te hace mejor persona, mejor país y más creíble. Claro está que el capital internacional le importa 3 carajos negociar con los talibanes, negociar con Irak, con Irán o con quien sea, con Corea del Norte, mientras sea negocio. El problema de la Argentina no es que cumple o no cumple, es que no es negocio. Es que la Argentina no tiene parámetros de credibilidad para hacer negocio, y negocio es beneficio mutuo. Y en la Argentina no hay beneficios, porque en la Argentina la corrupción de la clase política hace imposible que el sector privado haga negocios. Por eso nos transformamos en un segmento social que solo tiene negocios si sos parte de un monopolio estatal, o sea, si el Estado te cede un monopolio o un oligopolio, y entonces el capital privado se queda con peajes de autopistas que hizo el Estado, distribución eléctrica que hizo el Estado, explotación de centrales térmicas o centrales hidroeléctricas que hizo el Estado, explotación de sistemas hasta educativos del Estado. Entonces, claro, el único negocio privado en la Argentina es currar al Estado, porque no hay actividad económica, no hay cantidad de población ni consumo interno, no hay producción, no se evita que se fugue el capital. En la Argentina cualquiera es un ladrón de guante blanco, no garpa, no paga, fuga el capital. ¿Por qué voy a venir yo, inversor privado, a traer dólares si ustedes se los llevan? La Argentina está destinada al fracaso con esta manga de mamarrachos impresentables y lo único que se les ocurre es volver a quitarle ceros a la moneda y volver a plantear un shock económico alfonsinista que termina como terminó Alfonsín. ¿Cómo terminaba el cuentito de Alfonsín? Después del Austral, después de la presentación de Surruil, venía el peor momento y quiero que lo recuerdes para que se lo hagamos acordar a Pito Duro. Así Alfonsín daba su última cadena nacional antes de tomárselas y que venga el Turco Menem. Mirá. Buenas tardes. Creo que es absolutamente necesario que les hable acerca del acontecer político de los últimos días. Desde hace tiempo ya estoy convencido de que el acontecer económico está demasiado influido por problemas políticos que generan comportamientos de naturaleza económica que en última instancia
conspiran contra la estabilidad en la Argentina, promueven el aumento de los índices inflacionarios y, sobre todo, de manera muy particular, lesionan la calidad de vida de los sectores sometidos a ingresos fijos. Era muy claro desde hace unos meses ya que se trataba de la incertidumbre propia de una campaña electoral. Y es igualmente claro ahora que luego de elecciones ejemplares donde el pueblo se manifestó contundentemente y transparentemente, es igualmente claro, digo, que en la actualidad la necesaria provisoriedad de las medidas que en el campo económico o en cualquier otra toma nuestro gobierno generan una incertidumbre acerca de la continuidad de las mismas que sigue conspirando en el campo económico para establecer una relación en el comportamiento de cada uno acorde con la naturaleza de los problemas que estamos viviendo. Yo tenía una ilusión muy grande que ustedes conocen porque me he referido a ello muchas veces. Cumplir el mandato de los 6 años. Pero frente a la circunstancia electoral muy clara y a la continuación de esta incertidumbre que generaba este comportamiento económico que llevaba a la situación que les he manifestado, llegué a pensar incluso si no estaba frente a un problema de vanidad personal, porque la misión estaba cumplida. Ya habíamos ido a las elecciones, ya había un candidato electo, ya estaba prácticamente realizada la consolidación de la democracia a través del traspaso del poder. Y sin embargo, nos encontrábamos con este problema. En buena medida surge de una constitución de la época de las carretas, razón de más que hay que anotar para reformar la Constitución de la Nación. En buena medida también porque es la primera vez que pasaba en el país una cosa de estas. Nunca, desde que hay sufragio universal, nunca un presidente elegido por el pueblo iba a realizar el traspaso del poder a otro presidente elegido por el pueblo. De modo que todo esto siguió generando estas circunstancias y yo llegué a la conclusión de que debía ofrecer la anticipación de la asunción del nuevo presidente de los argentinos. Desde luego que era doloroso, pero me parecía que era un sacrificio que debía realizar en homenaje a la democracia. Así Alfonsín cantaba las urras y se iba cantando bajito 6 meses antes, vendría el turco Menem y la era del menemato, y varios ministros de Economía que hicieron el trabajo sucio y un buen desastre hasta que llegaría Cavallo con el 1-1 que Alfonsín había rechazado y le sirvió al turco para gobernar 10 años y 6 meses. La Argentina no cambió nada, estamos en el mismo lugar del punto de partida, esto es la OCA, el juego de la OCA, volvimos al 80 y pico, al 85, 86, y el gobierno piensa en el plan austral verso, como una de las variantes, de las pocas variantes que tienen dentro de la poca imaginación, torpeza, burrada, animalada que constituye este gobierno, que es impresentable, indeseable, indecoroso, inmoral o amoral, que es peor. Y todos los caminos de la economía se van cerrando, y cuando se cierran los caminos de la economía, todo vuela por el aire porque es como una olla a presión. La realidad es que el gobierno quiso en los últimos tiempos frenar la caída libre de la imagen del presidente, que está en 30 puntos. En 21, 22 puntos se declara ingobernable un gobierno por la falta de credibilidad de un presidente. El presidente cayó de 80 puntos a 30, está a escasos 8 puntos de la ingobernabilidad estadística y lo puede transitar a una velocidad aterradora antes de la Navidad, si sigue así. Porque el plan que se propuso el gobierno es dejar de hablar de la pandemia para hablar de vacuna. O sea, el gobierno derrotado, violado por el COVID-19,
un gobierno del fracaso, de las filminas y la soberbia y el galtierismo, el proyecto Galtieri, con la novia del presidente haciendo las 24 horas por Malvinas del COVID, y el papelón del 1,5 millones de contagios, de los 50.000 muertos, del sistema sanitario totalmente desbordado, de la continuidad de cifras altísimas en la Argentina que el gobierno oculta con una agenda nueva, y esa agenda es hablar de la vacuna, porque hablar de la vacuna es pro y hablar de la realidad es out. Entonces el gobierno quiere girar y poner al presidente a hablar de vacuna y de plan de vacunación. Y siguen tirando títulos, mentira, todos son mentiras. No hay acuerdo todavía con Rusia, hay una misión en la Argentina trabajando sobre eso. Se confirmó la efectividad de la Sputnik, pero no hay contratos todavía que refrenden la llegada de las vacunas, de las 10 millones de vacunas, 10 millones de dosis, de 2 dosis de 10 millones, o sea, 10 millones efectivas. No está planteado. Seguramente nos mandarán a buscar las vacunas a Brasil, porque las van a producir con los BRICS, así que tal vez tengamos que ir a buscar a Brasil. Habrá que llamar a Daniel Scioli, embajador en Brasil, para preguntarle en qué aeropuerto hay que ir a buscar las vacunas. La Fuerza Aérea Argentina no va a poder ir a buscarla porque nos quedan 3 Hércules operativos, así que no vamos a poder ir, le vamos a tener que alquilar un avión a alguien, a la Fuerza Aérea Brasilera, para que las traiga. Y la garantía de distribución no está dada en la Argentina. Ese comando azul de distribución de vacunas, que son impresentables todos, no pueden garantizar la entrega de vacunas, no pueden garantizar que una calecita gire. Con lo cual, el gobierno solo cambia de discurso, de oportunidad. El presidente se levanta todos los días y dice, ¿con qué miento hoy para llegar a mañana? Este es el plan de gobierno. Entonces, ahora mienten con la vacuna y hablan de vacuna que el mundo central, el occidente central, no habla. En Estados Unidos no se vacuna, en Europa Central no se vacuna, España acaba de cerrar todas sus fronteras de Madrid, hay cuarentena en toda Europa Central, París anuncia que no va a haber Navidad casi, y la Argentina habla de vacunar. Solo los argentinos le pueden tolerar a un hijo de puta como Alberto Fernández, que sea un mentiroso de este calibre, insustentable, y se mantenga mintiendo sin pagar el costo, tratando de frenar la realidad con la mentira todos los días. Todos los días miente descaradamente, una y otra vez. Miente, miente, miente y miente. Cuando me meto en esto de mentir, me acuerdo de Goebbels. Y claro, en la Argentina pasaron otras cosas también. Página 12 quiso comparar a la ministra de Educación de la ciudad con Prietke. Y hicieron una tapa para hablar de la ministra de Educación nazi. La verdad que tratar de calificar a Santa María, un ladri de cuarta, un chorro iletrado que se enriqueció en base a la corrupción de una ciudad que le permitió a los porteros esquilar a los propietarios de los edificios y romperles el culo con sueldos y privilegios insustentables por trabajo que no hacen, porque realmente basta con preguntarle a cualquier vecino cuál es la realidad de sus edificios para darse cuenta cuál es la verdadera opinión del sindicato de porteros de la Ciudad de Buenos Aires. Y ese ladrón que utiliza el dinero que recaudan del choreo para expandirse de manera personal en medios de comunicación y en colocaciones estratégicas de sus amantes, es el dueño de Página 12. Página 12 es un diario fundado con el dinero del terrorismo del ERP por Gorriarán Merlo, que le entregó el dinero bañado en sangre a la nata para fundar el diario. Fue un pasquín de terrorismo subversivo durante mucho tiempo. Después lo compró Clarín, otro estilo de terrorismo, pero este sería terrorismo de gobierno, porque pasó de las manos del terrorismo del ERP al terrorismo videlista, y finalmente terminó en Santa María. Entonces, esa tapa sucia, mezquina, arbitraria, que por supuesto está garantizada por la libertad de prensa, porque los que somos víctimas de la censura jamás pediríamos que se censure un medio de comunicación, que hagan lo que quieran. Quieren comparar a una ministra de Educación de la ciudad con el nazismo. Y entonces uno dice, a ver, ¿con quién deberíamos comparar
al gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Stalin. ¿Qué quieren? ¿Que hagamos una competencia de quién es más asesino, más criminal y más genocida? Si la izquierda comunista de las dictaduras salvajes, genocidas o el nazismo son la misma mierda. Y como son la misma mierda, muchachos, ustedes deberían abstenerse porque su presidente miente esperando que algo quede. Teoría goebbeliana. Y su gobernador de la provincia de Buenos Aires es un estalinista sin pelotas, que no se anima a las purgas porque no le dan los huevos para apretar el gatillo. Pero son la misma mierda, reaccionaria y sorete del comunismo de dictaduras. Por eso quieren el modelo chino. Entonces, claro, este esquema de profundización de la grieta, de la víbora bicéfala a la cual hay que cortarle la cabeza de una sola vez, también se expresó con el tema del aborto y una escrache a Rodríguez Larreta. Los escraches están todos mal, sea para quien sea. Y yo le pido a todos los que están como yo en contra del aborto que no caigan en ese tipo de situaciones ridículas de ir a escrachar absolutamente a nadie. Nuestra posición, el derecho a las dos vidas, no se defiende yendo a escrachar a nadie. Se defiende por la razón cristiana y el principio de verdad del orden natural que no necesita ni violencia ni agresiones a nadie. Se sostiene por el principio propio de la verdad y estamos protegidos y amparados por la lógica de nuestra fe, con lo cual no existe el ojo por ojo ni el diente por diente, por lo cual les pido a todos que se moderen y que defendamos nuestras ideas como corresponde y donde corresponde. Todo esto pasa porque el presidente es abortero y asesino, y entonces el presidente tira una agenda de distracción donde incluye el acto criminal del genocidio de matar niños por nacer. Y claro, todo esto va profundizando el desgaste de una sociedad que no encuentra solución económica, no encuentra solución política, no encuentra concordia social, no encuentra paz entre los argentinos. Deterioro del sistema productivo, caída del salario, destrucción de los derechos de los trabajadores. Es mucho todo junto, es un combo explosivo. Por todo esto, yo quería que sepas que el gobierno tiene en sus carpetas el Australverso. No te sorprendas si un día te levantás a la mañana con la noticia del cambio de moneda. Van a tratar, tal vez, a tratar de ensayar discursos de este tipo para ver cuál es el que cuaja. La carpeta está, te lo digo yo. La carpeta está, salió de Guzmán, la tiene al verso. Y del otro lado, Cristina va a tener que confrontar con el supuesto acuerdo con el FMI. Y hoy saldrá el impuesto a la riqueza, que ya tiene camino a tribunales y no se va a poder aplicar. Y así la Argentina es un juego trabado de un partido aburrido de 0-0, donde la hinchada se va yendo a la casa, el estadio va quedando vacío y abandonado, y hasta el último minuto que el árbitro pida la pelota y se den cuenta que ya no queda nadie, que no hay club, que el partido terminó y que todo fue una aburrida repetición como Mafalda o Tato Bores, que trágicamente son actuales todos los días. Y te acabo de mostrar por qué no podés esperar nada bueno de este gobierno, ni en el presente, ni en el corto plazo del futuro inmediato, y muchísimo menos en el largo plazo. Este gobierno armó una bomba de tiempo a partir del 2024, donde vamos a defoltear y volear por el aire, sin remedio. Y la Argentina no necesita perder tiempo, necesita ahorrar tiempo. Debemos declarar el default al Fondo Monetario, debemos poner en marcha el aparato productivo, debemos salir de la crisis profunda de conceptos de la economía, debemos liberar la creatividad del sector privado, reincorporar las fuerzas del trabajo, anular todo tipo de subsidios a la pobreza. El que no trabaja no come, punto. Perón nos enseñó que el hombre debe producir al menos lo que consume, y si no es así, no come. A trabajar. Señoras y señores, la información es mucha y la realidad nos aplasta día a día. Les pido a todos estado de conciencia absoluta y permanente. Basta de hablar de lo que el gobierno quiere que hables a través de los medios analógicos de la televisión. Basta de hablar de vacunas que no existen y que no te tenés que dar. Basta. Basta de verso. Basta de operaciones de inteligencia para levantar la imagen de un gobierno inexistente.
En la Argentina murieron más de 50.000 personas de COVID, según las estadísticas del gobierno, de un COVID que nunca nos mostraron y no podemos chequear. Pero sus propios números dicen que todo es una catástrofe. 1,5 millones de infectados. Y ahora ya no quieren hablar de pandemia. La pandemia hay que superarla. Ahora hablan de vacunas inexistentes. Y que no te tenés que dar. Porque hay que salir a las calles para impedir que se dé la vacuna, que sigue siendo obligatoria. Que se dé la vacuna al que quiere dársela. Pero la obligatoriedad de la vacuna salió por ley y no hay ninguna ley, ni hay ningún decreto que haya dado de baja la obligatoriedad de la vacuna. No te tomen por pelotudo. Los ojos abiertos. Ni aborto, ni vacuna obligatoria, ni cambio de moneda. Ojo, atentos y vigilantes, argentinos. Se vienen los aumentos de tarifas, de combustibles, de impuestos. Basta. El año que viene tu salario va a perder entre un 40 y un 60% de poder adquisitivo. La inflación va a ser del 60%, más los aumentos. Y tu recomposición salarial con suerte será del 20%. ¿Qué más querés que te diga? Argentinos a las cosas, las pelotas y los ovarios donde tienen que estar y hacernos cargo de la Argentina.